como los del 11 de septiembre de 2001 para los Estados Unidos y el mundo. El Estado Islámico se ha convertido en una amenaza global y como tal debe ser combatido. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. El Estado Islámico quiere hacer regresar al mundo al siglo XI. Sus enemigos son naciones, pero también los demás grupos terroristas. Están enfrentados con Occidente por su cultura, pero también con Al-Qaeda, Hamas y Hezbollah por diferencias religiosas. Buenas noches, yo soy Ezra Chabot. El presidente francés François Hollande ha dicho que no se trata de contener al Estado Islámico, sino de destruirlo. Tiene razón, no se podía contener a los nazis, e intentar hacerlo costó una guerra mundial. ISIS no lucha por un cambio político, sino por destruir una forma de civilización. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Los atentados de París tendrán tanta repercusión como lo tuvieron el 11 de septiembre allá en Nueva York y Washington, los atentados realizados por Al-Qaeda. En esta ocasión el Estado Islámico, la diferencia es que no solamente tiene una lucha política o religiosa detrás, lo que quiere es atacar toda una forma de civilización. Pablo Herrán. Jorge, a mí me parece que Francia ha sido el país más generoso con todas las ramas del islamismo, les ha abierto las puertas, les ha dejado hacer prácticamente todo lo que quieren. Ahí adentro hay nidos de terroristas en Francia y en Bélgica, y es el país que menos ha combatido a el Estado Islámico dentro de las potencias de Occidente, y le responden de esta manera. A mí me parece que hay un denominador común entre este yihadismo del Estado Islámico, que como tú bien dices, señalaban, atenta contra una forma de vida, no soporta la pluralidad, no soporta el Estado laico, no soporta la democracia, no soporta la igualdad entre hombres y mujeres, pero ese elemento común es el Islam. Me parece, no estoy diciendo que el Islam sea una religión proterrorista, pero camina en una franja muy cercana al terrorismo. ¿Por qué? Porque amplios sectores del islamismo se niegan a hacer una interpretación un poco más moderna del Corán y se quedan en la de Mahoma del siglo VI. Ahora, yo creo que esto habría que situarlo también en medio de todo este discurso del mundo musulmán y el mundo musulmán radical frente a Occidente. Esta idea de que su existencia radica fundamentalmente en el exterminio del otro. Estos grupos que comenzaron a surgir desde el año 79 en Irán, con lo que sería el fundamentalismo chiita. Después, por supuesto, la guerra del Golfo Pérsico, la primera, la segunda, terminaron generando otra vez esta idea de la restauración, la necesidad de la restauración del Islam en el mundo a través de los califatos. Decían que el grupo del Estado Islámico, a diferencia de Al-Qaeda, nunca tenía un territorio establecido y que a partir de ahí tuvo la posibilidad de avanzar o de entrar a Francia, entrar en general a Europa y comenzar a atacar. Yo creo que ahí hay habría que hacer una precisión. Al-Qaeda tuvo Afganistán como un estado, el Estado talibán en sus manos, estuvo ahí. Pero el Estado talibán no era Al-Qaeda. Son dos organizaciones diferentes. Perfecto, los talibanes son uno y Al-Qaeda es otro. Sí, pero la posibilidad real de que Al-Qaeda operaba era a partir, tan es así que finalmente después del atentado de Al-Qaeda se produce la invasión hacia Afganistán. Ahora, en este momento, quizá lo que Occidente otra vez no quiso entender es que el mundo musulmán, como decía Pablo, no se trata de cuestionar al Islam como no se cuestiona una religión, es un problema de fe, pero aquí la inserción del Islam en la política, como en cualquier lugar, la desaparición del mundo de lo público y lo privado para imponer un modelo religioso dogmático termina por destruir. Así como ha habido cuestionamientos a la manera como Occidente interpreta el Islam, le falta al Islam también realizar una revolución interna que descalifique fundamentalmente entre sus jóvenes, a este tipo de asesinos que finalmente su objetivo es básicamente eso, destruir, establecer un modelo totalitario en donde no exista ninguna otra posibilidad más que la de ellos. Sí, porque en última instancia uno tiene que ver,
de dónde vienen los recursos de ISIS, ¿no? Se calcula que recibe ISIS entre 400 y 600 millones de dólares cada año para sus operaciones, es una cantidad muy importante. Parte por la venta de petróleo, bueno, alguien se lo tiene que vender, el petróleo que está extrayendo ahí de zonas de Irak o zonas de Siria, pero después buena parte de esos fondos provienen de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Qatar, quizás no públicamente de los países, pero sí de personas muy pudientes que están apoyando la idea del califato. Si a eso le sumas el enfrentamiento entre corrientes musulmanas, entre sunitas y chiitas, tienes el caldo de cultivo para que salga algo como ISIS. Sí, ISIS es la expresión más radical de la ortodoxia islámica. Pero yo insisto, ahí hay un problema grave. Mientras el Islam no haga una interpretación moderna del Corán, vamos a seguir teniendo estos brotes de terrorismo que son una amenaza a la civilización occidental. Hay pro-ISIS en Estados Unidos, en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, con personas de diferentes orígenes étnicos y raciales y culturales. ¿Cuál es el denominador común? El Islam. Insisto, no estoy condenando al Islam, sino a esta interpretación ortodoxa que no hace una distinción entre el Estado y la Iglesia. Al contrario, es lo mismo y todos se rigen por la ley divina. Cuando alguien te dice, solo Alá es Dios, y lo quiere decir en Occidente, señores, no se puede. Es totalmente contrario a la idiosincrasia de nuestra civilización. Por supuesto que hay más Dios que Alá. ¿Inicias una guerra contra el Islam? Es pregunta, ¿inicias una guerra contra el Islam? No, contra el Islam no, pero sí hay que hacer una guerra contra el extremismo islámico, como lo está haciendo aquí contra ISIS, como lo ha arrancado Francia, que hay que hacerlo para exterminarlo como organización, a eso me refiero. Y lo otro, desde luego, yo no creo en las cruzadas ahora antirreligiosas, pero sí un marcaje mucho más severo a los islámicos que van a vivir a Europa. Tienen que admitir los valores de Occidente, que son esos, que son la separación Iglesia-Estado, que es la secularización de la sociedad y la igualdad, hombres, mujeres, son ese tipo de valores. Quizá el elemento que creo que es todavía más importante no es tanto la llegada, ahora se dice, bueno, es que llegaron refugiados provenientes del mundo árabe, fundamentalmente de Siria y del norte de África, y esto es lo que abre el camino a la presencia de estos grupos. Me parece una interpretación totalmente errónea, no va por ahí. Quizá lo más grave es la fuerza que el discurso islamista tiene en Occidente. Eso es lo peor, cuando uno ve que la gente que está militando en el Estado Islámico no son solamente los árabes o los musulmanes de Oriente, sino son directamente franceses, ingleses, americanos, los que sean, gente que de una u otra manera termina identificándose con ese discurso de la muerte, con ese discurso que tiene como objetivo fundamental la restauración del califato en Occidente y la destrucción de valores occidentales, que para ellos es fundamentalmente el enemigo a vencer. Ese sería uno. Y el otro es el gran fracaso de las revoluciones en el mundo árabe, las primaveras que se dieron en todos lugares, salvo el caso de Túnez, en donde tuvo la posibilidad real de avanzar en lo que sería un concepto de desarrollo. Lo cierto es que el mundo islámico no tiene la posibilidad, la capacidad de instaurar modelos democráticos al estilo Occidente por una sencilla razón. Son modelos donde hay esta fusión, como decías Pablo, de religión y por supuesto política, y en donde la gente no es igual. O sea, los hombres, el principio fundamental de un Estado democrático es la igualdad jurídica. Aquí no hay igualdad jurídica. Los hombres son, por ley, diferentes a mujeres, a aquellos que no profesan el Islam, etcétera. Mientras no se dé una transformación en ese lugar y Occidente entienda de qué se trata, seguiremos teniendo ese tipo de... No, yo creo que Occidente sí entiende de qué se trata, pero... no creo. Sí, pero hay matices. Yo le pondría matices cuando hablamos. A ver, en Francia hay 4.200.000 musulmanes aproximadamente, ¿no? ¿Cuántos están con Estado Islámico? Son un puñado, la verdad son un puñado. Uno de los criterios que tiene el Estado Islámico para ser miembro del Estado Islámico es que si no puedes ir a luchar a Irak y Siria, a estas frentes de combate, tienes que luchar y hacer atentados en los lugares donde tú estés.
Sí ha habido el atentado terrible de Charlie Hebdo, ahora este atentado, esta serie de atentados Perdón, Jorge, en París, pero tú lo organizas eso como fue ahora. 9, 10 personas, no necesitas una enorme organización detrás para poder organizarlo. Entonces me parece que hay que ponerle matices también a cuál es la verdadera presencia que tiene en el mundo el Estado Islámico. Sí tiene matices. Claro, y yo creo que por otra parte lo que sí hay que reclamarle al mundo islámico en Europa, por ejemplo, más allá de los países que tienen otro tipo de problemas en Medio Oriente, en otros lugares, es que no hemos visto una manifestación, no hemos visto una apreciación pública de los musulmanes en Francia, de los musulmanes en Alemania, que son millones, de los musulmanes en Gran Bretaña, manifestándose en contra de los atentados que realizan Es que el estas discurso personas. del Estado Islámico es muy popular en el mundo musulmán. Es un poco ese discurso radical. Es popular en el sentido de poder tener injerencia, incidencia en lo que jóvenes musulmanes y no musulmanes tienen. Sí se trata de minorías, por supuesto, pero minorías que tienen una capacidad económica y tecnológica, pueden ser grupos de 10 o 20, pero burlar la inteligencia europea, después de haber realizado además el atentado en Líbano, después de haber volado el avión ruso en Egipto, te habla de una organización que, más allá de la cantidad de adeptos que tiene la fuerza suficiente como para golpear a Occidente. Y hay que ver con detenimiento todos estos, bueno, no con detenimiento, con mucha determinación todos estos movimientos que hay en Siria, por ejemplo, donde creo que lamentablemente nos equivocamos prácticamente todos. Para empezar, se equivocó Obama. Putin tenía razón. Los rebeldes sirios están infiltrados completamente por el Estado Islámico. Es la instauración del califato lo que están buscando los rebeldes sirios, y ahí no hay por ahora más alternativa que Bashar al-Assad. Creo que Putin tenía razón y Occidente se equivocó. Francia, el primero de ellos, al armar a los rebeldes sirios, creyendo que eso era abrir la democratización. No, estamos hablando de civilizaciones distintas. No podemos comparar, medir con el rasero de Occidente a todo lo que es Oriente Cercano y Medio. Sí, y quizás las primaveras árabes son la demostración de eso, ¿no? Como tú decías, salvo Túnez, ninguno de los países que tuvieron esta primavera, entre comillas, tienen hoy un régimen mejor que tenían. Y el caso de Siria, la verdad es que finalmente, recordemos, inicialmente era este levantamiento popular con grupos prooccidentales que, al no tener suficiente apoyo, no lo pueden derrocar. Abren el camino, el espacio para la llegada de estos grupos Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, todos los fundamentalistas sunitas, y termina generando el mismo fenómeno que hiciste cuando sacaste a Saddam Hussein de Irak. Estabas comprometido en que ese modelo te iba a generar democracia, y lo único que te generó fue total y absolutamente esto, el surgimiento de grupos de alguna manera radicales que están dispuestos a todo, incluso a masacrarse con tal de acabar con el mundo. Sí, quizás como conclusión, no sé si están de acuerdo, hay que encarar esto, como tú dices, como decía Hollande, es una guerra, hay que encararla como tal, pero en esa guerra lo único que no se puede perder son los valores de las democracias occidentales, porque sería el gran triunfo de estos grupos, ¿no? Es para la defensa de esos valores que se emprende esta guerra, que ellos quieren destruir, y cuidado, se puede perder. Pablo, Erra, amigos, muchísimas gracias.